Hoy me gustaría abordar un tema que es bastante interesante y yo no sé si sea mi falta de romanticismo, pero básicamente mi problema con esto de tocar con el corazón es que no se ajusta muy bien a la realidad. Vamos a ver un comentario al respecto. Este comentario hace referencia a un video que saqué sobre Marty Friedman en donde nos demostraba algunas de las cosas que él hace para componer sus solos. Y la forma en la que esta persona interpretó las cosas es que lo que dice el sensei Friedman es: toca con el corazón, no importan escalas ni posiciones. Si bien es cierto que alguien podría inclinarse demasiado en el sentido de regirse excesivamente por escalas y por patrones musicales o por cosas preestablecidas, licks, frases y ese tipo de cosas, también está el otro tipo de persona que se va completamente al otro extremo, es decir, no importan las escalas y este tipo de cosas, toca lo que te nazca del corazón. Ahora, no necesariamente estoy asumiendo que la persona que hizo este comentario crea que básicamente de lo único que se trata es de que el corazón te dicte muy románticamente qué es lo que tienes que hacer musicalmente hablando, pero mucha gente pues sí que asume esa posición, es decir, cree que ese tipo de manifestación artística en donde solo dejas que tu corazón te guíe y se manifieste libremente es demasiado romántico, lo siento, pero es así. Vamos a ver entonces, expresarse desde el corazón vendría a ser una experiencia o una manifestación tan personal, tan única, que no se podría replicar de ninguna forma. Esto es algo que tiene que ver mucho con tus experiencias personales de vida, con tu forma de sentir, con tus emociones, con las cosas que han marcado tu vida. Es decir, es demasiado personal como para que sea posible siquiera pensar en replicar algo que salga del corazón. Ahora, que esa experiencia vital influye en cómo te comportas, cómo ves el mundo, cómo percibes las cosas y por ende cómo manifiestas tu mundo interior al exterior, pues por supuesto que sí, tiene una influencia determinante. Pero el problema con la música en particular es que una expresión musical de alguna forma sí se puede replicar en el sentido de imitar, por decirlo de alguna forma, lo que otros músicos hacen. Un ejemplo perfecto de esto es Guthrie Govan. Lo que te voy a mostrar entonces es la increíble capacidad de este guitarrista de replicar de alguna forma el estilo de otros músicos. En otras palabras, es casi como si pudiera meterse en su cabeza y saber o entender cómo tocan, es decir, cómo se expresan. Lo que acabas de escuchar entonces no fueron los guitarristas originales que viste en las fotos, ni lo que escuchaste tampoco son composiciones suyas. En realidad, todo lo que escuchaste fue la forma en la que Guthrie Govan interpreta su música, es decir, cómo la replica para que tenga ciertas características propias y originales de ese músico, de ese guitarrista. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Será que Guthrie Govan entonces tiene una especie de poder telepático en donde puede entrar en la cabeza de esos músicos
y más aún, llegar a su corazón para ver cómo se expresan desde el corazón. Básicamente lo que Guthrie hizo entonces es sentarse, guitarra en mano, a estudiar la música de estos guitarristas hasta entender cuáles son los distintos elementos que conforman su estilo único y particular. Ahora, cuando digo estudiar me refiero a justamente saber qué escalas utilizan, cuáles son los elementos musicales propios de ese guitarrista y básicamente cómo manejan el vocabulario musical que ellos mismos aprendieron de algún otro guitarrista que los influenció. Pero estudiar a estos guitarristas no se limita únicamente a saber qué escala están usando. Si esa es la única información que necesitaras para saber o entender el complejo mundo musical de esa persona, pues todo el mundo podría tocar como Hendrix, como Van Halen o como Yngwie Malmsteen. No funciona así. Aparte de saberte unas cuantas escalas, entonces lo que necesitas es identificar cuáles son esas características únicas y propias de ese guitarrista y que hacen que consiga un sonido único, original y distintivo. Esto es básicamente a lo que Friedman se está refiriendo. Sí, eso de tocar con el corazón suena muy bonito, pero creo que si lo tomas por ese lado estás de alguna forma tergiversando o malentendiendo el mensaje de Friedman. Ahora, al ser Friedman uno de mis guitarristas preferidos, yo tengo varios videos en este canal haciendo un análisis de las cosas que él enseña en videos, en reportajes para revistas y en este tipo de material en donde él tiene la enorme generosidad de develarte de alguna forma qué son las cosas entonces que hacen única su forma de tocar, y vas a ver que tienen muy poca relación con el corazón o con tocar desde esa emocionalidad tan bonita, tan romántica, sino que son cosas musicales muy concretas que tienen que ver justamente con escalas, con lenguaje, con formas de tocar, con técnicas, y por supuesto cuando unes todos estos elementos y le das un enfoque emocional desde tu forma de manifestarte en ese sentido, pues ahí sí podríamos estar hablando de que tocas desde el corazón. Pero primero fíjate en lo que Friedman tiene que decir sobre su parte técnica y musical. Veamos. Bueno, la primera pregunta que le hacen a Marty es ¿qué cosas le ayudaron a él a desarrollar ese toque único que tiene en el instrumento? Y él nos cuenta que muy probablemente copió mucho de forma subconsciente a Lindsey Buckingham, guitarrista de Fleetwood Mac. Entonces, tomando en cuenta esto, Marty nos enseña algunos trucos que él hace, por ejemplo, con los bends para manipular las notas. Entonces podría ser algo como esto. ¿Qué es lo que pasó aquí? Es un truco muy genial. Subimos el bend primero aquí en el traste 15 de un tono, pero con el dedo 4, que es el que nos queda libre, vamos a digitar el traste 16. Otro truco que él utiliza con los bends para darle muchísima más expresividad es que él nos dice que mientras otras personas harían algo como esto, él más bien lo haría sonar así. En este sentido, entonces, él dice que mucho de su forma de tocar tiene que ver justamente con esto, que él a veces no toma en cuenta que está tocando sobre un la menor, por ejemplo, y mete un acorde que no sea diatónico a la tonalidad de la menor, es decir, que no pertenezca al tono de la menor, algo como esto. Bueno, espero que estas pequeñas reflexiones sueltas te ayuden, te contribuyan en algo y te gusten. Y si fue así, clávale un buen like, compártela con todo el mundo. Y por supuesto, si quieres investigar un poco más sobre cómo hacer tus propios solos de guitarra, no te pierdas entonces el video que te dejo por este lado. Y conmigo será hasta una nueva oportunidad.